Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, prof. ¿Qué tal? Buenos días. Ok, nos habíamos quedado aquí la clase anterior, si no mal recuerdo, en donde ahora sí que a partir de esta diapositiva ahora sí, estábamos iniciando con lo que respecta a normas API. Entonces, esto va a ser muy común que nosotros no lo encontremos en la parte de oil and gas. ¿Sí? Hidrocarburos tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Y ya también habíamos comentado que esta norma lo que pide poner atención es en la parte de las tomas de presión, que esta es una industria que en algunas ocasiones llega a utilizar las tomas de presión en la tubería, por lo tanto hay que incrementar en ciertas dimensiones de las que vamos a determinar aquí. Debemos de aumentar 2 diámetros u 8 diámetros según sea el caso. Y que cuando en alguna cuestión por condiciones de operación del proceso podamos utilizar o debamos utilizar 2 placas de orificio, entendiéndose que esas 2 placas de orificio son placas de orificio que en un determinado momento una va a tener una beta y la otra va a tener una beta diferente. Entonces, la que siempre nos va a mandar para hacer la determinación de los tramos rectos de tubería antes y después de la placa de orificio va a ser la beta más grande, que la beta más grande es la que nos va a exigir longitudes de tubería mayor que la beta menor. Entonces, una vez que nosotros dimensionamos en base a la beta mayor, ya va a quedar incluida dentro de esta distancia la beta menor. ¿Sí? Ok, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Gracias, continuamos entonces. Vean ahora esta otra diapositiva que tenemos aquí va a ser para cuando nosotros querramos determinar la distancia de tuberías cuando tengamos 2 codos en planos diferentes. ¿Sí? Un codo de los que tenemos aquí, un codo va a estar en esta posición y el otro codo va a estar en este otro plano. ¿Sí? Ya son 2 codos en planos diferentes. Entonces, para este tipo de configuración también vamos a tener la consideración en ubicar lo que son ahora sí, la placa de orificio con rectificador y sin rectificador. ¿Sí? Vean que en este caso también en base a la beta, vamos a determinar lo que son las distancias que vamos a emplear. Ahora, aquí les pediría lo siguiente. ¿Sí? Vean las notas 1 y 2.
Ya vieron que nuestra nota 1 es la misma que teníamos como en la figura anterior. Si vamos a utilizar tomas de presión en la tubería, hay que añadir 2 y 8 diámetros. Cuando llegáramos a utilizar 2 betas, va a mandar la beta mayor. Aquí ya ahora sí que el dato o la nota a la que hay que tenerle más precaución es la nota 3, que nos dice que ya cuando tengamos 2 codos como los que se muestran en este diagrama, ¿cómo los está mostrando el diagrama? Está mostrando los codos en 2 planos, ¿sí? Que si esos 2 codos están próximos a una distancia menor a 3 diámetros y que después de esos codos nosotros tengamos un tercer codo que se encuentre en un plano diferente a los otros 2, ¿sí? La tubería que nosotros, el tramo recto de tubería que nosotros obtengamos en A, se debe de duplicar. Entonces, eso solamente lo vamos a tener cuando estos 2 codos que están mostrados aquí en el diagrama vengan precedidos por un tercer codo y que los 2 codos que tenemos aquí estén separados a una distancia menor a 3 diámetros. Ojo, vean esta nota. Solamente en esta nota me dice que debo de duplicar la longitud de A. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo un rectificador de flujo ya no debo de cumplir con esta tercera nota. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Bueno, no es duda, pero ¿podría poner un momento la diapositiva anterior? Gracias. Ok, ¿no hay dudas, jóvenes? Ok. Entonces aquí continuamos. Ya tenemos 2 codos en planos diferentes. Ahora, en el siguiente caso vamos a tener 2 codos en el mismo plano, en donde solamente estos 2 codos a nosotros nos van a permitir ganar elevación de una tubería. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la parte de abajo van a estar pasando otros tramos de tuberías u otras tuberías y las tenemos que, ahora sí que tenemos que pasar sobre ese punto. Entonces aquí igual vamos a tener este tipo de arreglo sin rectificador, con rectificador, lo mismo que estamos haciendo, ubicarnos en función de la beta y las 2 notas que ya hemos estado comentando. Incrementar en 2 y 8 diámetros y utilizar la beta más grande en caso de que vayamos a utilizar 2 betas de placa de orificio. Y la siguiente figura ahora tiene que ver algo parecido como la norma ASME, en donde vamos a tener 2 codos, pero ahora separados por una distancia mayor a 10 diámetros. ¿Dónde se pueden llegar a encontrar este tipo de arreglos? Por ejemplo, en algunas ocasiones hay que elevar más la tubería porque en la parte de abajo van a tener ahora sí el acceso ahora sí, ya sea ahora sí un acceso para
autos o camiones dentro del mismo proceso. Por eso la van a elevar a una distancia mayor a 10 diámetros. Entonces, en este caso, aquí vean, no vamos a utilizar la parte de no vamos a utilizar lo que son el rectificador, simplemente saliendo del segundo codo, vamos a determinar la distancia A y B en base a este diagrama. Tenemos igual las otras las dos notas que ya hemos visto, tomas de presión en la tubería, en donde se tiene que la beta más grande es la que vamos a manejar. Y el otro me dice que si la tubería recta entre los codos, ¿sí?, es menor, debe de ser al menos de estos 10 diámetros de longitud. Si esa longitud es menor a 10 diámetros, entonces necesitamos ocupar, aquí habla de la figura 3C. ¿Cuál es esa figura 3C, jóvenes? La previa que habíamos comentado. Entonces, para que yo aplique este diagrama de la norma, esta distancia debe de ser por lo menos de 10 diámetros. Si es menor a 10 diámetros, me tengo que regresar a este diagrama para determinar las distancias. Si es mayor a 10 diámetros, no importa, me quedo aquí. Entonces, prácticamente ya cuando ustedes anden viendo todo esto ya en la aplicación, se van a dar cuenta que hasta para la norma 5.1 la van a aplicar. Tengo que regresar ahora sí detalladamente a leer y a ver la norma para posteriormente volverla a aplicar. Seguramente ese proceso de leer la norma, aplicarlo, lo van a hacer más de 4 o 5 veces en diferentes tipos de procesos o aplicaciones. Y ya después ustedes prácticamente la norma casi me la voy a saber de memoria. Y es en donde ya la aplicación ya van a tener N número de procesos, N número de variantes. Y ahora sí, ya seguramente en siguientes proyectos a veces la norma ya ni la van a consultar. Salvo que se encuentren algo nuevo en donde tengan que regresar a ver la normativa nuevamente. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, tenemos dos codos separados por 10 diámetros. Tenemos dos codos, uno seguido del otro. Tenemos dos codos en planos diferentes y tenemos aquí lo que es un arreglo para un bypass. Pregunta para todos. ¿En cuál de los 4 ejemplos resolvemos? Están en planos diferentes. Planos diferentes. Ok. Vámonos a planos diferentes, que sería este tipo de arreglo. Entonces, para este que está en planos diferentes, vamos a tener aquí que yo quiero instalar una placa de orificio. Ojo, a diferencia de ASME, API solamente está aplicado aquí para placas de orificio. Entonces, yo quiero instalar una placa de orificio, pero aquí vamos a jugar, ¿sí?, con todas las variantes. Entonces, el poner todas las variantes, vamos a ubicar que necesitamos, en este caso, tener una beta de 0.5 y una beta de 0.65. Entonces, para este primer caso, jóvenes, vamos a determinar las distancias que necesitamos aquí. Entonces, con esto vamos a determinar o vamos a estar utilizando esta nota 2. ¿Sí? Siguiente caso. Estamos igual con mi placa de orificio, mismo arreglo, pero ahora solamente voy a tener una beta
de 0.7. Y esta beta de 0.7 voy a tener a mi placa de orificio, pero a esta placa de orificio yo le quiero poner las tomas de presión en tubería. A ver, unos minutos para que vayan más o menos con la figura determinando esas distancias. Les voy a hacer un poco el zoom en la imagen. Por si van a hacer una captura de pantalla que se vea mejor. Gracias, profe. Ahora sí, para la beta de 0.5, ¿qué distancias obtuvieron?
Vamos a ponerla ahorita en este caso sin rectificador. ¿Los escucho? No se supone que en ese caso solo tendremos que considerar la de .65. Sí, tenemos que considerar esa, pero vamos a ubicarnos resuelto para ambos casos y ver por qué van a seleccionar la otra, Alexis. Ah, ok. ¿Sí? Ok, Eso sí, es la de .65. ok, sí. Cheque también la otra para ahí poner por qué voy a seleccionar en base a ese punto el otro. Si ya tiene el de .65, ahora sí, igual deme las distancias. Si esa es la que ya tiene. Es sin rectificador, ¿verdad? Sin rectificador. En A tengo 28 Ajá, y en B 4. 28 diámetros y 4 diámetros. Ok, jóvenes, alguien que ya tenga el de .5. Bueno, a mí me dio que no sería de 21 y en B de 4 diámetros. Ok, 21 y 4 diámetros. Ok, entonces ya una vez que ustedes tengan estas dos dimensiones, bajo las cuales ustedes van a pedir sus tramos rectos de tubería, va a ser con la de .65. ¿Sí? Creo que ya aquí es obvio o se entiende que estos 21 ya estarían cubiertos para el caso de la beta de .65. Y aquí es en donde ya esta nota la estamos aplicando de forma completa. ¿Dudas respecto a este primer caso, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, entonces ahora vamos con la toma de presión en la tubería para beta de 0.7. Si alguien ya tiene los resultados, antes de sumarle los 2 y los 8, de cuánto es A y de cuánto es B. A es de 30 y B de 4. 30 diámetros y 4 diámetros. Ok, gracias. Entonces, a esta distancia que yo tengo aquí, ya para aplicar esta nota, ahora sí, ¿a quién se la voy a aplicar? ¿A prima o a C? Le debo de incrementar, entonces aquí en vez de tener estos 30, le debo de incrementar estos 2 diámetros y de este lado le debo de incrementar 8 diámetros más. ¿Y eso qué me indica? Que 12 diámetros después yo puedo poner cualquier otro accesorio, ya sea de todos los que hemos estado comentando al inicio de cómo era la instalación de los medidores de flujo. Entonces, este igual fue ahora sin rectificador. Ahora este mismo vamos a ponerle la variante. Ahora vamos a hacerlo con rectificador. Ahora sí que con rectificador, jóvenes, ¿cómo nos quedaría esto?
Ahora sí necesitamos la distancia C'. Necesito la distancia C. C' más C me van a dar la distancia A'. Y de este lado yo necesito la distancia B. ¿Ok? ¿De cuánto quedaría? Yo tengo C'7 y C de 6. A ver, ¿C de cuánto? ¿De 6? De 6. 6 diámetros. C', De 7. 7 diámetros. A', ¿cuánto nos da entonces? Está como entre 13, por ahí 13, 14. Ok, vamos a ubicarnos en base a esta suma en 13 diámetros y B sigue siendo la misma, ¿no? 4 diámetros. Entonces, si yo voy a instalar esto con rectificador de 30 diámetros, yo lo estoy reduciendo a 13, pero todavía sin sumarle los dos. Entonces, ahora me dice la nota que estos 2 diámetros, ¿sí? Yo se los debo poner a A, en este caso no tengo A, se los debo de aplicar a A' y a C. Entonces aquí a C le voy a sumar 2 diámetros y a A' también le voy a sumar estos 2 diámetros. Y en el caso de B le voy a sumar los 8 diámetros que requiero. Entonces aquí ya tenemos un dimensionamiento de tramo recto de tubería para una beta de 0.7 tomas de presión rectificador. Pregunta, dudas, jóvenes. Disculpe, profe, ¿esos gráficos vienen en qué norma? Norma API, si no mal recuerdo, creo que es el reporte 3 de este sitio. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Miren, jóvenes, si en algún momento van ustedes a especificar un instrumento, y sobre todo que sean instrumentos que van a tener una aplicación para transferencia de custodia, ahí a ustedes les van a solicitar su memoria de cálculo y una memoria técnico descriptiva. Entonces, en esa memoria de cálculo, ustedes deben de poner cómo determinaron las distancias, por qué ese diámetro, si es que a lo mejor van a hacer un incremento del diámetro de la tubería o van a tener el mismo diámetro que tienen de la tubería. Eso sobre todo si es que en alguna ocasión el gas lleva, porque en algunas ocasiones se da, sobre todo aquí en los pozos en nuestro país, en los de gas natural, que luego a veces la misma corriente de gas que no hacen una buena separación en los filtros separadores, va arrastrando partículas sólidas y eso va a generar erosión. Entonces, si van a poner la parte de medición, luego a veces se recomienda tener un determinado valor de velocidad máxima. Y para que ustedes a veces alcancen ese valor de velocidad máxima, de velocidad mínima, ahí es una velocidad mínima porque como lleva sólidos, yo quiero que el gas vaya más lento para que no genere mucho desgaste en la tubería. Entonces ustedes a veces van a tener que hacer una ampliación para que se reduzca la velocidad. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Que en un determinado caso ustedes van a tener que seleccionar un diámetro de instrumento de medición más grande. El irnos a un diámetro de instrumento de medición más grande nos va a llevar a un mayor costo y quien va a comprar ese instrumento
pues necesita estar seguro de que sus cálculos son correctos. Para eso se va a necesitar esa memoria de cálculo. En esa memoria de cálculo, ustedes van a decir, el criterio de velocidad es tomado de tal libro. Hay libros que a nivel práctico, a nivel de industria, con las aplicaciones, son referencias. Pero también luego las normas hacen esas consideraciones también. Entonces ya usted debe de decir bajo qué norma o bajo qué bibliografía se están ustedes basando para hacer un incremento de un diámetro. Puede ser también una reducción de un diámetro, o por qué están considerando más o menos longitud. ¿Por qué? Porque luego a veces a lo mejor a alguno de sus jefes solamente les va a llegar la gráfica y él le va a decir, oye, pero ¿por qué estás agregando 2 y 8 diámetros más? Si yo tengo la gráfica y en la gráfica no viene, como cuando firman su primera tarjeta de crédito, ni le damos. Ahora sí, ni le ponemos atención a las letras chiquitas, que por eso luego andamos sufriendo. Igual aquí. ¿Vieron estas notas? Las notas no sirven para nada. Y nada más le dieron la gráfica. Entonces hay que ver esta parte de aquí y seguramente ahora ustedes van a tener que leer, si ese fuera el caso, la norma completa. Ok. ¿Puedo borrar todo lo que pusimos para poner ahora el caso de los 2 codos? Profe, yo tengo una duda. Ajá, lo escucho. Elian. Entonces, si tenemos que a C se la aumenta en 2, le suma, entonces ya tendríamos 8. ¿A esos 8 le sumamos los 7 también? ¿O ya nada más es con el 6 y el 7 y nada más decimos que a C nada más se le agregaron 2 y a A se le agregaron nada más 2? Es que si se suman... prima. Ajá, bueno, A prima, perdón. Es que Ajá. si le sumamos 6 y 7, bueno, sería 8 y 7, daría 15. Entonces A prima sería 15 y se le sumarían 2, o... Es que no sé si me entienden. Por eso a los 13D, Elian ya le está sumando los 2 diámetros que le piden. Okay. ¿Sí? Sí, Acuérdese que nos dice que esos 2 diámetros solamente se los vamos a sumar a A prima y a C. Ok. ¿Sí? Ok. Yes. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Ok. De estas 3 betas que tenemos, ¿con cuál quieren que resolvamos ahora la nota 3? Beta de punto 7, profe. Punto 7, ok. Entonces ya tenemos beta de punto 7. Entonces ahora, para aplicar bien esta norma, vean, solamente nos dice que le vamos a agregar a. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que no vamos a tener rectificador de flujo aquí. Si tuviéramos rectificador, vamos a cumplir con las distancias que ya tenemos. Entonces vamos a quitar lo que pusimos aquí en morado, que refería a la parte de rectificador de flujo. Eso es lo que no vamos a ocupar ahorita. Ok, entonces ahora ya tenemos vamos a ponerle ahora que es mi placa de orificio, beta de 0.7, y son las tomas de presión normales que generalmente se utilizan en la parte de oil and gas, que son tomas de presión en la brida. Entonces ya hicimos nosotros nuestro cálculo, nos dio esto. Pero también nos dijeron que yo tengo antes
los dos codos están separados por una distancia de 2 diámetros. ¿Sí? Vean, ya tenemos una distancia menor a 3 diámetros. Y antes de estos dos codos, yo tengo un codo más en un tercer plano. Entonces, ya en base a esto, yo tengo que aplicar este criterio que me dice que para este caso, ¿qué es lo que le debo de hacer yo a mi distancia en A? Si yo tengo dos codos en planos diferentes, separados por una distancia menor a 3 diámetros, y antes yo tengo un codo en un plano diferente a estos de aquí, entonces a esta distancia A va a ser igual a 60 diámetros. Por lo que me dice la nota que la distancia A se debe de duplicar. Entonces vean ahora, yo voy a tener 60 diámetros de tubería recta. A lo mejor hasta voy a necesitar 2 o 3 tramos de tubería, dependiendo del diámetro de la tubería. Entonces, así es como vamos a aplicar esta tercer nota. Preguntas, dudas, comentarios. Los escucho. Profe, y a B no le pasa nada, es que no se alcanza a ver la nota 3. No, a B no le pasa nada. Ahora sí, solamente creo que ustedes pueden ver hasta donde dice los requerimientos de tubería mostrados, ¿no? Más o menos, ¿Sí? como que se corta un poquito por ahí. ¿Sí? Y ahí abajo ya dice por A debe de ser duplicado. Sí. Esa es la nota completa 3. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí? ¿No? Ok. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para ver un esquema para esto de los codos. Ok. Pregunta para todos, jóvenes. ¿Sí pueden ver la imagen que tenemos aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vean este arreglo que tenemos aquí. ¿Estos dos codos están en el mismo plano? Para nosotros, ¿quiénes serían los planos? ¿Quiénes serían mi referencia de planos en esta figura, en esta foto?
¿Podrían ser las paredes? Ok, las paredes, exactamente. Las paredes son nuestra referencia. ¿Cuál es el primer plano que tenemos aquí? La pared donde se ven las ventanas. Ok, este sería un plano. Ok, plano en esta pared donde están las ventanas. ¿Cuál es el siguiente plano? La pared del lado izquierdo. Ok, esta de aquí sería mi plano 2. ¿Y cuál sería mi plano 3? Como decía mi compañero Yair, el suelo. El suelo. Ok, plano 3. ¿Sí? Entonces, estos dos codos quedan en el mismo plano o en planos diferentes. El Estos dos mismo que plano. marcamos aquí. Mismo plano. ¿Sí? ¿Qué plano es este? ¿Con pared 1, con pared 2 o con el piso 3? Con pared 1. Con pared 1. Sí, ya vieron que son paralelos este plano. Siguiente punto. Vean, este codo que viene aquí y este codo que tenemos aquí. ¿Estos dos codos son en el mismo plano o en planos diferentes? Y si son en planos diferentes, ¿están en el plano 1, en el plano 2 o en el plano 3? Son planos diferentes. Planos diferentes, ok. El primero, el que está en la parte superior, ¿en qué plano está? En el plano 1. Ok, este corresponde a mi plano 1. El 2 que marcamos aquí, Al plano 3. plano 3, ok. Y ahora, aquí como baja la tubería, aquí necesita otro codo. Este codo, ¿en qué plano estaría? El 2. Plano 2. Ya están viendo que aquí tenemos 3 codos en los 3 diferentes planos. ¿Sí están ubicando esta parte, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, el siguiente caso. ¿Estos cómo son? ¿Cómo son? ¿A qué nos refiero? Mismo plano, plano diferente. Mismo plano. Mismo plano. Plano, ¿no? Mismo plano. ¿Qué plano tenemos aquí para estos dos? Plano 3. Plano 3. Ahora vámonos a lo siguiente. Vamos a retomar este mismo codo y este codo que tenemos aquí. ¿Cómo son? Diferentes planos. ¿Ok? Estos son en planos diferentes. ¿En qué plano está este codo que tenemos aquí? Plano 1. Plano 1. ¿Paralelo a quién? A esta pared. ¿Y el siguiente? Al plano 3. Plano 3. Paralelo al piso. Ok. Ya no hay dudas o preguntas respecto a los planos para ubicar los codos y los accesorios. Así cuando la norma me diga o el criterio que ustedes vayan a seleccionar, accesorios en el mismo plano o planos diferentes. Sin dudas. No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Ya aprovechando también aquí esta imagen, ¿qué ven en la válvula?
en la válvula de control. ¿Qué tenemos ahí, jóvenes? ¿Es correcto, Yair? Un bypass. Aquí está nuestro bypass. Vean, estas dos válvulas están abiertas y la válvula que tenemos aquí está cerrada, la que está en paralelo a la válvula de control. Ahora sí, aquí en la escuela pues no vamos a necesitar el bypass, pero aquí en esta instalación lo pusimos precisamente para que ustedes vean cómo es lo típico que ustedes se van a encontrar en proceso en cuanto a los bypass de las válvulas de control. Y también hay un dimensionamiento. ¿Qué distancia debo yo de tener aquí? La distancia que yo debo de tener aquí. Todo esto también está dimensionado. Estas dimensiones no las van a encontrar en una norma de algún organismo. Eso hay un libro de la ISA que se llama, o que es un manual o un handbook de válvulas de control. Y en ese handbook ya les dice cómo dimensionar el bypass. Ok. Dale. Preguntas, comentarios respecto a lo que hemos estado comentando de instalación hasta aquí. No, profe. ¿No? Ok, continuamos entonces. Ya teníamos esto, los codos. Ok, expansiones y reducciones. ¿Sí? Entonces igual tenemos reducción y expansión. Vamos a determinar A y B. Nota 1 y nota 2 son las mismas. ¿Sí? Y la nota 3 me dice que los rectificadores de flujo no van a reducir las longitudes requeridas de tubería recta en A. No van a ser requeridos por la función que hace una reducción en una tubería, pero pudieran ser requeridos por otro accesorio, el cual preceda la reducción. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes de este punto yo tengo un codo, ¿sí? Este a lo mejor me pudiera estar requiriendo que yo deje toda esta tubería recta, ¿sí? Entonces me voy a ir a la gráfica del codo y ya voy a instalar, ahora sí, en función de esta distancia que me pide aquí, ¿sí? Si viene de un codo en donde son dos codos seguidos uno de otro, o si son codos separados, entonces la distancia que me mande aquí como A es la distancia que yo voy a dejar aquí. Se supone que de aquí hacia acá viene el otro accesorio. Ok, entonces esto es lo que me dice API. ¿De qué otra forma también se van a encontrar ustedes? ¿Sí? Se van a encontrar ustedes las distancias. Para el que me preguntaba de la norma ASME, miren, viene de esta norma ASME MFC-3M del 89. También las podemos encontrar ahora en tablas. Aquí simplemente vamos a tener lo que son las vetas, jóvenes, y vamos a tener los accesorios corriente arriba. Y el accesorio, ahora sí, todos los accesorios corriente arriba, este es para determinar la distancia A y este es para determinar la distancia B. Si se dan cuenta, va de 2 hasta 4, que es lo que habíamos visto nosotros en ASME. Ya ustedes van a ver, pues yo tengo un codo a 90 grados, tengo una T,
tengo 2 o más codos en el mismo plano. ¿Sí? Tengo 2 o más codos en planos diferentes. Tengo una reducción, tengo una expansión, tengo una válvula de globo completamente abierta. ¿Sí? Tengo una válvula esférica, una válvula de bola, esférica o de bola, o una válvula de compuerta completamente abierta. Ya vamos a tener aquí las distancias. Ya no vamos a tener que andar así aprox, como dicen, a ojo de buen cubero, estimando estas distancias. Entonces, esta es otra forma en la que también nos van a dar ahora sí, las normas a veces se van a resumir en una tabla o por métodos gráficos. Siguiente punto. Ahora también nosotros podemos tener lo que nos va a decir un fabricante. En este caso, vean, es Emerson. Emerson, ¿cómo nos va a recomendar instalar sus placas de orificio? ¿Qué es lo que me va a decir? Yo para entregarte de forma inmediata tengo 2 betas, punto 4 y punto 65. Y tú ya sabes que debes de tener las distancias que manejamos aquí. Reducción, un codo a 90 grados o una T, 2 o más codos en el mismo plano, en planos diferentes, expansiones y válvulas esféricas o de compuerta completamente abiertas. Para punto 4, para punto 65, las distancias que debemos de dejar, y la distancia en B, que era la más corta, 6 y 7 diámetros. Pero vean ahora Emerson. Emerson, todas estas recomendaciones las hace en base a esta norma ISO 5167. Esta norma ISO 5167 me dice cómo determinar o cómo hacer la medición con placas de orificio, con toberas y tubo Venturi. La parte 1 de esta norma es placa de orificio, parte 2 tobera, parte 3 tubos Venturi. ¿Sí? Y ya si ustedes van a utilizar rectificadores de flujo también, ¿qué nos dice ISO? Te tienes que referir a la norma 51.67. Y la otra, ¿qué te dice? Si aquí no encuentras la perturbación que tú tienes, ahora sí, contacte a su representante. Vean, Emerson en este aspecto todavía sigue teniendo así de forma comercial, entrega inmediata, placas de orificio, con ciertas betas que son las más empleadas en los procesos. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Vean ya los recorridos que hicimos. Normas ASME, normas API, y ahorita con esta recomendación de fabricante es lo que se recomienda bajo norma ISO. Ya tenemos 3 normas. Todo lo que ustedes vayan a trabajar afuera, jóvenes, todo debe de ir normalizado. Porque no puedo llegar y decir, mira, pues más o menos ponle 4 o 5 diámetros, o más o menos ponle esto, ¿no? Así como luego algunos técnicos que hacen algún trabajo cerca de nuestro domicilio, que ellos nada más así a puro ojo, ponle tanto, ¿no? Y funciona. Pero ahí no hay ningún problema, porque nosotros en nuestra casa a lo mejor manejamos agua, manejamos aire a presiones pequeñas. Pero ya en un proceso no podemos hacer eso porque luego manejamos tal vez agua, tal vez aire, pero ya a una presión elevada, a una temperatura elevada, condiciones que pueden poner en riesgo tanto al mismo proceso y por supuesto al personal, incluidos nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Ok.
Ok, seguimos entonces. Esto, vean, es como nos recomiendan estos señores. Ahora, otro punto por acá. Este diagrama lo sacamos ahora de Endres. La primera tabla fue de Emerson. Ahora, esto que tenemos aquí es de estos otros señores. Vean. La misma norma en la que está recomendando Emerson. También lo ocupa Endres. Ahora sí, son normas internacionales a las que tendemos todos. ¿Sí? Este arreglo que tenemos aquí, jóvenes, este es cuando vamos a necesitar compensación de presión y temperatura. Cuando yo hago compensación de presión y temperatura, es porque yo quiero obtener flujo másico de forma indirecta, o la otra, un flujo normalizado. ¿Cuándo voy a utilizar el flujo normalizado? Cuando estemos hablando de gases. ¿Cómo voy a ver si ese flujo es normalizado? Me lo van a decir las unidades. Generalmente voy a tener SCFM. ¿Qué me quiere decir esto? Pies cúbicos por minuto, y la S es de estándar o normalizados. O voy a tener metros cúbicos por segundo, y aquí le van a poner la N previo de normalizado. Metros cúbicos normalizados por segundo. Entonces, cuando yo quiero hacer este tipo de medición, debo de compensar por presión y temperatura. Vean, aquí va a estar mi arreglo. Mi flujo va en esta dirección. ¿Qué es lo que me dice? Que debo de utilizar un transmisor de presión absoluta. Es este elemento que tenemos aquí. Y que esta sonda o este instrumento de medición siempre se debe de montar corriente arriba del orificio, antes de. Siguiente punto, la sonda o el instrumento de temperatura. Para prevenir perturbaciones del perfil de velocidades del flujo, la sonda la debemos de montar corriente abajo del orificio. Vean, aquí tenemos la temperatura. Entonces voy a medir flujo. Quiero compensar, antes debo de tener a mi transmisor de presión absoluta, y posteriormente debo de tener un transmisor de temperatura. Y claro está, voy a tener mi transmisor de presión diferencial para mi instrumento de medición de flujo por delta P, con su accesorio correspondiente, su múltiple de 3 válvulas. Ojo, jóvenes, siempre debe de ser absoluto. ¿Por qué debe de ser absoluto? Si yo pusiera como manométrico, ustedes necesitarían a fuerzas un transmisor más. Un transmisor que les mida la presión atmosférica. Este transmisor que les va a medir presión manométrica. Y ahora todo esto lo tienen que mandar a un elemento. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí a un PY, que este PY sea un sumador. Y ya de aquí yo voy a sacar mi presión absoluta. Entre más elementos ustedes tengan para hacer una medición, su error se va a incrementar. ¿Cómo voy a eliminar o cómo voy a reducir este error? Seleccionando directamente a este elemento de presión absoluta. La temperatura ya para el cálculo en esta unidad de evaluación, que le llaman ellos, que ustedes aquí en México se lo van a encontrar como computador de flujo.
Por ahí si hay alguno de sus compañeros que ya llevamos en quinto semestre elementos primarios, se acordarán de todas las ecuaciones y cálculos que hicimos. Aquí yo ya no me debo de preocupar por nada. Este señor lo hace todo. Pero también hay que alimentarlo bien. ¿A qué me refiero bien? Con que este elemento sea de presión absoluta. Finalmente acá, cuando yo maneje ya las ecuaciones, voy a necesitar la temperatura absoluta, pero aquí en temperatura hay una diferencia. Si yo estoy utilizando la temperatura absoluta en grados Celsius, en Kelvin, simplemente necesito mi temperatura en grados Celsius y a eso yo le voy a sumar una constante. Por eso no es necesario que yo seleccione aquí una sonda de temperatura absoluta, porque simplemente yo le voy a agregar esta constante. No importa que me encuentre a nivel del mar, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, en Tijuana, en Mérida, en Cancún, donde ustedes gusten. Siempre a la temperatura en grados Celsius le voy a sumar 273.15. Pero la presión absoluta sí va a depender de la presión atmosférica y la presión atmosférica va a ser diferente en función de la ciudad o localidad en la que ustedes se encuentren. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, Sí, lo escucho, Elian. ¿ese 273.15 se suma también aunque estés en otro país o ahí depende? Elian, el semestre pasado, por lo menos le dijeron que había temperaturas absolutas y relativas, ¿no? No, la absoluta. No me diga eso, Elian. Sí. Mire, no, ni me diga quién le dio clases. Ni me diga. Ahí. Pregunta, jóvenes, ¿esto que estamos viendo, ya lo vieron? A lo mejor por eso no preguntan. Los escucho. Bueno, en mi caso, lo de presiones y temperaturas absolutas y relativas, sí, excepto lo del computador, pero todo lo demás sí. Instalación también, Alexis. Sí, instalación sí también. Ok, ¿los demás, señores? También, profe. Sí, pues ahora sí nos conocemos, Mata, ¿no? Sí. También, profe, cursé con usted elementos primarios. Ok, ¿los demás, jóvenes? Porque aquí hay una cuestión, jóvenes, si no preguntan o ya lo vieron o no lo vieron. Por ejemplo, yo lo del computador de flujo no lo vi en elementos primarios, pero lo demás, sí. Ok, cómo instalar y todo, lo de las betas y tomas de presión y todo ese rollo. No, betas tampoco vi el semestre pasado, vi puro instrumentación. Sí, a esto me refiero, de todo lo que hemos visto, cómo instalar presión, cómo instalar temperatura, cómo instalar flujo. Sí, eso sí. Sí, porque todo esto, en cómo lo vamos a instalar, finalmente nos lo van a pedir normativo. ¿Sí? Ok, seguimos aquí. Vean, ya en esto es algo así rápido, ya lo más fuerte ya lo pasamos en las diapositivas anteriores. Y ahora este es el tubo Anubar. Estos son de Emerson. Emerson me puede dar solamente el elemento primario, que este va a ser el Anubar. O me puede dar también, ¿sí?, el instrumento con sus transmisores pertinentes. ¿Sí? O ya también me puede dar el tubo de medición. Aquí le hacen el corte, pero este tubo
ya viene con la distancia adecuada en función del diámetro de la tubería y ya viene bridado al final para que ya ustedes lo instalen en su proceso. Entonces, así es como maneja Emerson esto. ¿Qué me evito si yo compro todo el tubo de medición? Que ya este va a venir alineado. Si yo compro solamente el elemento primario o el elemento primario con todas, con sus transmisores, ¿qué vamos a necesitar ahí? Yo voy a necesitar alinear el instrumento cuando lo vaya a instalar. Vean, viendo de frente el tubo anúbar, no me puedo desviar más allá de más o menos 3 grados respecto a la vertical. Si lo vemos de forma lateral, no me puedo desviar más o menos 3 grados respecto a la lateral. Si lo veo en la parte superior, no puedo tener una torsión de más o menos 3 grados. Todo eso es lo que nosotros tendríamos que estar cuidando aquí. ¿Qué es lo que yo debo de ver al momento de hacer la instalación? Vean, ya una vez ubicados los planos, en el mismo plano, vean, aquí está mi plano del codo y este instrumento quedó paralelo al plano, por eso dicen que se encuentra en el mismo plano. Vean, este aquí forma este plano y mi instrumento queda fuera de este plano. Entonces, cuando ustedes lo vayan a instalar, tienen que ver que este se encuentre en el plano o fuera del plano. Y ya nos da estos señores de Emerson cómo debemos de hacer nuestra instalación. Aquí nos dice sin rectificador, con rectificador. Vamos a estar en el plano o fuera del plano. Estar fuera del plano me va a llevar a un incremento en la distancia. Ya voy a determinar mi distancia A, mi distancia B. Vean, siempre distancia B 4. Sin rectificador, 8, 10 diámetros, 11, 16 diámetros si estoy en el plano o fuera del plano. Si yo le pongo el rectificador, voy a reducir ¿a cuánto aquí? A 8, me voy a quedar en 8. De este lado de 11 y 16 lo voy a reducir a 8. Ya tenemos un codo, 2 codos en el mismo plano, sin separación, sin rectificador y con rectificador. Después tenemos 2 codos en planos diferentes y una reducción. También sin rectificador, con rectificador de flujo. Siguiente caso, una expansión. ¿Sí? Sin y con rectificador. Mis distancias en el mismo plano, fuera de plano. Una válvula. Esta es la que nos va a llevar de las distancias más grandes, 30 diámetros, llámese que estemos en el plano o fuera del plano. Y si le ponemos rectificador, en vez de 30, vamos a reducirnos a 8 diámetros. Y después siempre vamos a requerir 4 diámetros. Los anúbar tienen la característica de que en ocasiones también se utilizan para ductos rectangulares, sistemas de ventilación y aire acondicionado, en edificios, en minas, en oficinas, etc. Entonces ahí generalmente los ductos son rectangulares. Vean, la distancia que va a mandar va a ser el ancho de esta dimensión. ¿Sí? Entonces yo voy a tener codos con esta disposición o codos en esta disposición, expansiones, ¿sí? Aquí está mi tubo anúbar, ¿sí? Y siempre va a estar mandando el ancho en cuanto a la instalación. Aquí me van a decir 2 veces el ancho después. Ya puedo poner cualquier accesorio. Voy a tener también, ya vimos ahí expansiones, aquí vamos a tener reducciones y en el otro punto vamos a tener las compuertas o los dampers que les comentaba. Ahora sí que este es el que también me va a llevar a la mayor distancia, pero siempre después del elemento voy a poner dos veces el ancho del ducto. Siguiendo con esta parte, ahora esto es para instalación de medidores de flujo tipo turbina. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que habíamos visto en una de las primeras diapositivas de instalación.
Si yo voy a estar manejando gas y ese gas lleva condensados, voy a tener que hacer un arreglo de este tipo para que mi medidor de flujo quede en la parte superior y solamente le llegue gas. Porque si le llega a llegar condensado, puede erosionar a la turbina y esa erosión puede generar un desbalance de la turbina y ese desbalance me va a generar un error en mi medición. Igual, si yo tengo líquidos y ese líquido lleva gases disueltos o que se presenta vaporización en el proceso, voy a poner este tipo de arreglo y ya el gas se me va a quedar antes y el instrumento de medición solamente va a estar sometido a fase líquida. ¿Qué me van a recomendar ahí para instalar? Generalmente voy a tener que dejar 10 diámetros de tubería antes del medidor de flujo tipo turbina. Posteriormente voy a dejar 5 diámetros. ¿Sí? Voy a utilizar un rectificador de flujo y la distancia entre el rectificador y el inicio del medidor de flujo tipo turbina van a ser 5 diámetros. Aquí, este termopozo lo voy a ubicar, ya no lo indica aquí el diagrama, pero este va a estar al centro, 2.5 diámetros después de. En ocasiones, jóvenes, ustedes van a tener algunos medidores de flujo tipo turbina que ya incluyan en esta parte una placa perforada. ¿Se acuerdan de lo que habíamos comentado de los rectificadores de flujo? Que pueden ser tubos o una placa con una perforación. Es lo que tenemos aquí. Y eso ya me va a llevar a reducir las distancias. ¿Qué podemos tener para la instalación de este medidor de flujo? En algunas ocasiones hay instalaciones compactas, por ejemplo, hay barcos de proceso en los cuales ahí mismo se procesa gas natural o cuando se está extrayendo en plataformas marinas, entonces no puedo tener grandes distancias, entonces me debo de ir por instalaciones compactas. Aquí yo puedo tener cualquier tipo de accesorios, entonces voy a poner mi medidor de gas y voy a poner mi rectificador y solamente separando 2 diámetros entre estos 2 elementos, por lo menos. Si yo voy a hacer o voy a utilizar una instalación de este tipo, ¿qué le deben de decir a su proveedor, jóvenes? Y los proveedores en sus laboratorios lo tienen. Le van a decir cómo van a instalar el instrumento para que bajo esa condición de instalación les hagan la calibración del instrumento. Ya sea que el fabricante pueda hacer la calibración en sus instalaciones o ya se subcontrate a un laboratorio para que haga ese tipo de calibración. Entonces ellos en sus instalaciones van a simular cómo usted va a instalar en su proceso este medidor para que bajo esas condiciones salga la calibración del instrumento. Ojo ahí. Entonces ahí tenemos todavía 2 diámetros de separación, pero también podemos tener que saliendo del codo del accesorio que tenga yo antes, tenga directamente el medidor de flujo. Y ahora en el codo nosotros tengamos instalados el sensor de temperatura. No lo voy a instalar antes, aunque quede a contraflujo. ¿Por qué no lo instalo antes? Porque va a perturbar el flujo para llegar aquí. Entonces, esta turbina va a ser similar a esta, que ya va a traer integrado a su rectificador en la entrada. Ojo, son para instalaciones compactas, jóvenes. Y en la otra, hay veces que el medidor puede quedar en un accesorio como esta T. Entonces sí voy a requerir mi rectificador de flujo antes y esta tubería va a ser alrededor de 10 diámetros o 5 cuando utilicemos el rectificador. Pero ya todo esto va a depender de cómo esté su proceso, jóvenes. Recuerden que en todo el proceso es lo que manda. Para seleccionar instrumentos, para instalar instrumentos, para sintonizar un lazo de control. El proceso es el que está demandando, porque ustedes cuando hacen el control lo hacen en base a la dinámica del proceso. Ya para el medidor de flujo ultrasónico, estos medidores de flujo ultrasónico
que en este caso es de 4 pares de haces, los otros 4 están en la parte posterior. Ya también ahora sí el mismo fabricante me va a hacer las recomendaciones. Va saliendo de un codo, deja 5 diámetros antes, 3 diámetros después del instrumento de medición. Va saliendo de 2 codos en planos diferentes, igual tus 5 diámetros, 3 diámetros. Estás en la descarga de una bomba, deja 15 diámetros. Vas a tener lo que es una válvula de regulación, deja 10 diámetros y después deja 3 diámetros nominales. Listo, se acabó. Ojo, ¿qué debemos de cuidar? Si recuerdan, si no se vale poner algo en la parte superior cuando yo aquí lleve fase líquida y ese líquido lleve arrastrando gases o vapor, porque el vapor se vira a la parte de arriba y eso ya va a generar que este instrumento me genere un error. Tampoco lo voy a instalar así en vertical descendente si tenemos ahora sí que gases disueltos o pequeñas trazas de vapor aquí. Si yo voy a instalar mi instrumento en una tubería vertical descendente, ahora sí me van a recomendar 2 cuestiones: que yo instale una válvula, que esa válvula tenga un cierto cierre para que no deje la tubería vacía. O puedo hacer el otro caso, poner un orificio de restricción. Si recuerdan, en la norma ISA, luego teníamos este símbolo y aquí nos decía FO. Un FO es un orificio de restricción. ¿Qué es ese orificio de restricción? Imagínense una placa de orificio, pero esa placa de orificio no va a tener un instrumento de medición de presión diferencial. Simplemente yo la voy a utilizar este orificio de restricción para que toda esta zona de tubería que está antes de, o si este no lo ocupo y ocupo la válvula, toda la tubería que esté antes de se encuentre llena. Esta es la función de este orificio de restricción aquí. En algunas ocasiones también los van a ocupar en procesos, sobre todo cuando llegan con una presión alta y quieren bajar la presión. Eso es lo que va a hacer ese orificio de restricción. ¿Sí? Entonces, ojo cuando encuentren en un DTI este FO, lo que ustedes van a tener en proceso va a ser una vil placa de orificio, pero simplemente sirviendo como un elemento que genera una caída de presión o como un elemento que va a obstruir el paso del flujo para que tubería antes de él se encuentre completamente llena. Estos son otros puntos o accesorios que ustedes deben de considerar al instalar los transmisores de flujo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Creo que no, profe. Vamos bien. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí le dejamos. Que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego. Bye.